es Francisco Ortiz, soy director del Instituto Bíblico Kairos y continuando con nuestros estudios de qué es lo que Dios permite y por qué lo permite, en esta ocasión veremos 3 puntos muy importantes que son las consecuencias, las pruebas y las tentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Por qué Dios permite que sucedan algunas de estas situaciones en nuestras vidas? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, empezando con las consecuencias o el resultado de algunos de nuestros actos. Primero veremos qué son las consecuencias, hablando en cuestiones de nuestras vidas. Ya vimos anteriormente que una de las consecuencias de entrar el pecado a la vida de las personas es la naturaleza pecaminosa. También vimos que otra de las consecuencias del pecado en el mundo es que vivimos en un mundo bajo maldición, un mundo caído. Y en esta ocasión vamos a ver algunas de las consecuencias de los actos de las personas en nuestra convivencia diaria y en el ejercicio de nuestra libertad de libre albedrío. Siempre al violar o desobedecer un mandamiento o principio de Dios, habrá consecuencias en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad o hasta en un país. Estas pueden ser positivas o negativas. Dios nunca va a contradecir sus estatutos, principios, porque iría en contra de su palabra. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca nos va a indicar ir en contra de su palabra. Nunca nos va a decir qué hacer en sus estatutos bíblicos que vaya en contra de lo que Él mismo ha dicho, no lo hagas. Muchas de las desgracias naturales, enfermedades o males de la vida son por la desobediencia a Dios y transgredir sus principios bíblicos. Bien, esto lo podemos ver, entrando en materia, directamente yendo a la palabra de Dios. Gálatas 6, 7 al 8. Y dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí lo que nos está diciendo en la palabra de Dios es que puedes sembrar en 2 áreas principales y las 2 tendrán consecuencias. Primero dice, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque aquello que sembrares, esto también vas a cosechar. Si siembras para la carne, esto es, los deseos de las personas conforme a la naturaleza pecaminosa, los que te llevan a la desobediencia de los principios bíblicos, este tendrá una consecuencia. Mas el que siembra para el Espíritu, esto es, conforme a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, este segará vida eterna. Entonces, Dios no puede ser burlado, ciertamente, porque no se puede jugar con la palabra de Dios, no se puede jugar con las consecuencias naturales. Aquel que comete adulterio, ciertamente segará desgracia en su familia. Puede ser una enfermedad, puede ser disolución de su familia, divorcio. Aquel que mata, aquel que roba, habrá una consecuencia natural. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra de Dios dice, no matarás, no levantarás falso testimonio. Entonces, si el estatuto bíblico, la ley, el mandato es claro y te está diciendo algo y tú lo transgredes, es normal que esto que sembraste llevará una consecuencia, en este caso, negativa. Esto es la desobediencia a la palabra de Dios. Pero si la persona, al contrario, busca, lee, escudriña y ve cuál es la buena voluntad de Dios y la busca
este está sembrando para el espíritu y dice que cosechará vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si uno cosecha vida eterna, quiere decir que el otro nos lleva a la muerte. Una muerte espiritual, una muerte eterna. En Jesucristo tenemos vida eterna. Él murió por nuestros pecados y en Él, en Cristo, tenemos perdón y redención de pecados. Esto es sembrar en el Espíritu. Pero el que no está en Cristo, ya habíamos visto anteriormente, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero aquel que lo acepta, aquel que lo sigue, aquel que cree en Él, este será llamado hijo de Dios. Santiago 1:15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿De qué deseos? De la naturaleza pecaminosa, de los deseos naturales de la persona que van en contra de la voluntad de Dios estipulada en su escritura. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Así es. Dice, si estos deseos los dejas crecer, da a luz como consecuencia la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Nos está diciendo, aquel que siembra para la carne, esto es, deja y da rienda suelta a esos deseos pecaminosos que moran en la persona y que van por naturaleza en contra del conocimiento y de la voluntad de Dios, estos están dando a luz el pecado y como consecuencia no es la vida eterna, es la muerte eterna. Ciertamente este cuerpo morirá, pero el Señor nos promete vida eterna en su presencia o muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios para sus hijos, para aquel que han aceptado a Jesucristo, dice que es vida eterna. Estos son consecuencias eternas, consecuencias de vida eterna o de muerte eterna. Pero hay consecuencias actuales al día de hoy, en esta vida. Y esas consecuencias son por violar o desobedecer los preceptos bíblicos. Tan sencillo como los 10 mandamientos. Aquel que desea la mujer de su prójimo, aquel que roba, mata, levanta falso testimonio, deshonra a sus padres, todo esto lleva consecuencias inmediatas. Y Dios dice, Dios no puede ser burlado, porque cuando tú siembras esto y recibes la retribución, el pago, que son esas consecuencias, no puedes culpar al Señor, no puedes culpar a Dios. Dios permite estas consecuencias en las personas. ¿Por qué? Porque necesita la persona entender, superar y acercarse a Dios y reflexionar sabiendo lo que hizo mal. Por eso hay consecuencias. La misma Escritura nos muestra cómo grandes hombres de Dios sufrieron consecuencias a causa de sus pecados. Tal es, por ejemplo, el relato del rey David. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 11. Esta historia nos muestra, nos relata, cómo el rey David, siendo que era rey de Israel, que tenía todo lo que necesitaba, se fijó en una mujer que no era su esposa. Él estaba en el palacio paseándose, siendo que sus soldados estaban en guerra en ese momento, y vio de lejos cómo se bañaba una mujer, Betsabé.
y se quedó observando, se quedó viendo hasta que la deseó. Esto es, sembró para la carne. Dejó que su naturaleza pecaminosa se fuera en pos siguiendo a esta mujer. La mandó a traer, adulteró con ella. Esta mujer estaba casada. Más adelante, para deshacerse de este pecado, mandó a traer al esposo, que era un soldado. No funcionó el plan A, se fue al plan B. Mandó a este soldado al frente de la guerra, a lo más peligroso, para que muriera ahí. Así es. Y como consecuencia, para David, fue la muerte de este hijo que había concebido ilegítimamente. Posteriormente se casó con Betsabé, pero hubo de inmediato consecuencias. Y esto también lo podemos ver en un relato del Salmo 32. Este salmo nos relata lo que estaba aconteciendo David, lo que estaba viviendo en carne propia, parte de las consecuencias que era la separación de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Y él sentía el peso del pecado emocionalmente. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, esto es David, callaba el pecado, no lo confesaba. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que estaba viviendo el rey David era una sequedad, un vacío espiritual al no tener comunión en ese momento con Dios, con su Dios. Y sentía la mano del pecado en su alma, en su cuerpo, en sus huesos que se secaban, dice la Escritura. Pero dice, mi pecado te declaré. Quiere decir que ya no encubrió más su pecado. Confesó, Señor, esto es lo que he hecho. Aunque el Señor ya lo sabe, ya lo ha visto. Tú no le consultaste si podías hacerlo o no. Lo hiciste. En este caso David lo hizo. Pero ya no cayó más. Y se arrepintió. Confesó su pecado y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor ciertamente perdona nuestros pecados, pero las consecuencias muchas veces no se pueden remover. Como la muerte de ese hijo concebido. Resultado de sembrar en el espíritu, ¿cuál es? La parte opuesta. Esto lo podemos ver también en Salmos, en el libro de Salmos. Salmo 1, del 1 al 3, nos relata y nos muestra qué es lo que pasa cuando alguien siembra en el espíritu. Esto es, seguir las ordenanzas y los estatutos de la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 3. Y dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Esto es, amigo, sembrar en el espíritu. Dice en la versión Reina Valera, bienaventurado el varón. Esto es, esta persona que no se junta con los malos, con los pecadores, con los burlones, que no aprende sus costumbres y que no practica el pecado,
sino que se deleita en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Alguien que medita en la palabra de Dios y que se deleita en ella es porque la lee, la escudriña, la estudia y la pone en práctica. Entonces dice, esta persona que está sembrando para el espíritu, no para la carne, será como árbol plantado a un lado del río, que su hoja no se seca y da fruto en su momento. Y dice, y prosperarán en todo lo que hacen. La consecuencia es, no hay sequedad. Es lo contrario del Salmo 32, que sus huesos se secaban. Aquí dice, su hoja no secará, no se caerá, dará fruto. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces, claramente podemos ver esta ley divina de la siembra y la cosecha. Siembra para la carne y obtendrás consecuencias en esta vida y la muerte eterna. Mas sin embargo, siembra en el espíritu y tendrás en esta vida consecuencias inmediatas, resultados positivos. Todo lo que harás prosperará y serás un árbol frondoso, dando fruto. Así es, amigo. Hay dos opciones muy claras y Dios permite y da las dos opciones. Seguir los estatutos bíblicos y obedecer la palabra de Dios, o ir en contra de la voluntad de Dios y darle deseos, rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, junto con las consecuencias que llevarás. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que siembras, cosechas. Hasta aquí llegamos en este video. En la siguiente ocasión veremos las pruebas. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.